adoraban en el monte Gerizim. Decían ellos que ahí se debía adorar a Dios, en el monte de la bendición. Sabemos la historia, hemos sido enseñados, se mezclan con otras culturas, el judío menosprecia al samaritano y son primos lejanos o cercanos, por así decirlo. Pero Jesucristo se refleja en el buen samaritano, porque el templo no le ata. No le ata el templo. Si tocaba un moribundo, el templo no lo ataba. Y sin lugar a duda el hombre necesitaba de esa mano amiga, ese cobijo de alguien para que le hiciera misericordia. Seguramente el levita lo miró, a lo mejor le dio pena, pero no le alcanzó para misericordia. Seguramente el sacerdote también le dio, la Escritura lo dice, le dio pena, pero no le alcanzó para misericordia. Como nosotros muchas veces, cuando vemos cosas o situaciones, saben que mi vecino tiene esta situación, esta circunstancia, y somos como los levitas, como el sacerdote. Mucha que pena. Y no nos alcanza para misericordia. No nos alcanza. Y eso uno lo ve, uno tiene que ser sincero. No nos alcanza para misericordia. A lo más, un comentario así como con penita, pero al buen samaritano no quedó con la lástima, porque la misericordia hace que un hombre o la mujer se mueva. Entonces vemos a Jesucristo. Y yo personalmente ahora estaba entrando en contexto. Cuando leí esta palabra me quiero quedar con un versículo. Y ese versículo dice: pero un buen samaritano que iba de camino. Y en eso me quiero centrar esta mañana. Los caminos de Dios y los caminos del hombre. Caminos muy distintos. Para que alguien nos hiciera real misericordia, tenía que transitar en nuestros caminos. La Escritura, el profeta Isaías dice: así como mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos, dice el Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Entonces nos damos a entender que los caminos de Dios son caminos mucho más altos que los caminos nuestros, caminos muy distintos. En el principio, cuando entra el pecado, entra la muerte, hay un desorden, el hombre es maldito, camina en camino de maldiciones. Desde ahí en adelante, todos los hombres caminamos en caminos distintos. El hombre tenía un camino, que era el camino al acceso al árbol de la vida. ¿Lo tenía? No era el camino al Edén, no. Era el camino hacia el árbol de la vida. Y cuando el hombre peca, ¿cierto? Sabemos la historia, para no detallar tanto, Dios lo expulsa, puso querubines, una espada encendida que revolvía por todos lados para prohibir el acceso, para que el hombre no caminara hacia el árbol de la vida. Dios dice: no sea que el hombre extienda su mano hacia el árbol de la vida y este peque para siempre. Entonces Dios tuvo que ocultar ese camino hacia el árbol de la vida. Y de ahí en adelante todos los hombres forjaron, cada cual forjó su propio camino. Romanos lo dice: todos se desviaron a una, cada cual se apartó por su camino. Yo hice un camino, el de al lado hizo otro camino, el otro hizo otro camino, y se hizo un solo camino ancho.
Se hizo un camino ancho. Yo caminé en vanidad, otro caminó en fornicación, otro caminó otro pecado y otro pecado, y se hizo un solo camino. Un camino ancho. Que todos nosotros transitamos por ese camino. Un camino feliz para la carne. La carne se alegra en esos caminos. Pero los caminos de Dios son caminos santos. Son caminos sacros. Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, y ninguno en nuestro propio camino nosotros nos hacíamos misericordia. No existía la misericordia en nuestra vida. No. A lo más amábamos a nuestros seres queridos, pero nuestro prójimo, la verdad, da la vida. Y si podemos guerrear con ellos, mejor todavía. Como dice alguien por ahí, éramos pobres, pero arrogantes. Éramos pobres, pero el que me la hace a mí me la paga. La humildad no tiene que ver con la pobreza. No, pobre y arrogante, pobre y altanero, pobre y vengativo. Si podíamos guerrear contra nuestro prójimo, lo hacíamos. Es más, gustosamente lo hacíamos. Y así el hombre caminó en caminos de pecadores, caminos de impíos, donde el hombre se gozaba a través del pecado. Pero su fin, nosotros lo sabemos, su fin es de muerte. Su fin es de muerte. Adán cayó, lo hablábamos la semana pasada, de la posición la cual Dios lo dejó. Así como este hombre que cayó, bajó de Jerusalén a Jericó. El hombre en Edén, casa de bendición. Todas las bendiciones, no había pecado, no había lágrimas, no había pobreza, bendición. Pero cuando entra el pecado y el hombre cae en transgresión, veamos el resultado a nuestro alrededor. Lágrimas, guerras, pleitos, disensiones, envidias. Vemos delincuencia, vemos asesinato todos los días. Porque el hombre cargó con la mochila pesada, con una maldición en sus espaldas, y así forjó su propio camino. Pero los caminos de Dios son distintos. Los caminos de Dios son cosas muy distintas. Lo terrible de esto es que nosotros no podíamos transitar en esos caminos. ¿Se acuerda Génesis capítulo 11? Los hombres hicieron una torre hacia el cielo, querían llegar a esos caminos y Dios desciende, confunde sus lenguas para que no transitaran, no le estaba permitido al hombre transitar por esos caminos santos, caminos santos, caminos limpios. Y el hombre ahí estaba en el camino ancho, perdido, cada vez más hundido, cada vez más perdido, cada vez más maldito, cada vez con más miedo, cada vez con más arrogancia, cada vez con más altivez. Camino del hombre. Entonces la única forma de que Dios nos hiciera misericordia no era que nosotros subiéramos hacia esos caminos para obtener la misericordia, para obtener la vida eterna. Alguien dirá, ¿podremos ir con un cohete arriba a los caminos de Dios? No se puede. Un día en la carrera de llegar a la luna entre Estados Unidos y Rusia, hubo un astronauta ruso, Yuri Gagarin, un hombre ateo, que él decía: Dios no existe, Dios no está en ninguna parte, y cuando sube, va a la luna,
mira a través de la nave y dijo, tenía razón, Dios no está en ninguna parte. Lo que yo creía en mi corazón es cierto, Dios no está acá en el cielo. Y cuando vuelve con esa idea, con esa arrogancia, vuelve, dice Dios no existe. O como en algún momento Nietzsche también dijo, Dios está muerto. Dios no existe. Entonces una muchacha cristiana de 16 años le escribe una carta y le dice, los limpios de corazón, esos verán a Dios. Caminos que el hombre no puede transitar. La escritura en Isaías 40 dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, dice, son como langostas. Dice que Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dice que Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca, dice, hubieran sido sembrados, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Jehová sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Mirad cuán alto, dice el Señor, y mirad quién creó estas cosas. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué terrible condición del hombre. Dios es misericordia, pero no podíamos alcanzar esa misericordia hasta que Dios, en su infinita misericordia, Salmo 113, que el Señor se humilló en mirar a los cielos y la tierra para levantar del polvo al pobre y al menesteroso alzarlo del muladar. ¿Usted sabe lo que es el muladar? El muladar es el lugar del excremento, el lugar de la basura. Y Dios dice que levantaría al hombre del polvo y lo alzaría de esa condición del muladar. Porque así estábamos nosotros como este hombre que descendió a Jericó, heridos, medio muertos. Isaías dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino que herida, hinchazón y podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa era nuestra condición. Cabeza enferma, desde los pies hasta la cabeza, moribundos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios se movió a misericordia. Como dice aquí, el buen samaritano se movió. Se movió. Dios no nos dijo desde el cielo, Luciano, yo te amo. No solamente nos gritó desde los cielos, sino que se humilló. Y cuando se humilla, viene vestido en un traje de carne. Se humilló. Bajó de categoría el unigénito, el verbo. Se humilló el Señor y vino a transitar en camino de pecadores, en camino de impíos. Y a pesar de que los fariseos, los sacerdotes, se contaminarían si tomaban un moribundo, Jesucristo se mantuvo impoluto y limpio. Caminó con la ramera, caminó con la adúltera, con los saduceos, abrazó al leproso,
el Santo, el Dios manifestado en carne, se hizo palpable, un verbo tocante. Usted no puede tocar un verbo. Según el lenguaje, usted no puede tocar un verbo, pero ese verbo se hizo tocante, se hizo palpable. ¿Acaso nosotros no hemos tomado esa misericordia? ¿Cómo no considerar a Dios, hermanos? Por esa tremenda humillación que nos tomó. Estábamos heridos, estábamos moribundos, nadie hacía misericordia con nosotros, nadie nos tomaba en cuenta, éramos los menospreciados, éramos los vil, éramos los necios, y a pesar de esa condición, Dios nos tomó, Dios te tomó, no miró tu condición, no le importó si tú eres un adúltero, un fornicario, no le importó, aún así te tomó, porque Él sabía que éramos pertenencia de Él, que le pertenecíamos. Él vino a buscar y hallar todo lo que se le había perdido, y lo que se le había perdido estaba tan estropeado, tan inmundo, tan sucio, que nos tomó, y a pesar que estábamos inmundos y sucios, nos tomó, y Él se mantuvo limpio, santo, perfecto, agradable a Dios. Se lo agradecemos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Mira lo que hizo Dios por nosotros. Caminó camino de pecadores, el camino del Verbo. De la eternidad un día salió una voz y dijo: ¿quién irá por ellos? Y de la misma eternidad sale una voz que dice: heme aquí, yo iré por ellos. Y Cristo, el Verbo, descendió de los cielos, descendió, caminó con nosotros. Los caminos de Dios eran horizontales en los cielos. Job lo dice que ni aún la luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Ni las mismas estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cómo nosotros podíamos transitar en ellas? No podíamos. Estábamos perdidos, amados. Estábamos más que perdidos. Y nuestros caminos también eran horizontales aquí en la tierra, caminos sucios de pecadores. Pero el Verbo trazó un camino. Ya no eran caminos verticales, los caminos de Dios verticales, el camino del hombre vertical. Pero el Verbo tomó cuerpo, tomó forma de hombre, vino a este mundo, y cuando muere también fue al mismo Hades, al mismo Seol. Se mantuvo santo en los cielos, se mantuvo santo en la tierra, y en el mismo Seol siguió siendo santo. Resplandeció el mismo infierno y resucita el tercer día, vuelve a la tierra. No me toques, le dijo a la mujer: tengo que presentarme en el verdadero lugar santísimo. Y trazó un camino hacia arriba. Ya el camino no es vertical, sino hacia arriba. Nos trazó un camino nuevo y vivo a través de ese velo que era su carne. Aleluya. El camino del Verbo, el camino. Mira quién camina contigo, hermano. Mira quién camina contigo, hermana. Un camino angosto. El camino del hombre era tan ancho, tan amplio, que todos nosotros íbamos felices camino al infierno. Éramos un tizón encendido. Un tizón es algo ya consumido. Ya el fuego nos consumía. Y apareció ese brazo extendido y nos sacó de ese camino y nos puso en otro camino. El camino angosto. Yo soy la puerta
Él. Un camino angosto, un camino de angustia. El camino ancho es divertido, es complaciente, es fácil transitar por ahí. Yo soy el camino. Yo soy el camino, dijo el Señor. No sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino, le dijeron. Yo soy el camino. Mire la autoridad de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no dice nadie va al Padre. Nadie viene al Padre. Él es el camino. Él es la puerta. Aleluya. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Que hasta en el mismo infierno se mantuvo santo. Cuando muere, desciende a la parte más baja de la tierra. ¿Usted sabe que cuando Cristo muere hubo un terremoto? ¿Sabe por qué? Porque fue al Hades. Las puertas del Hades abrieron sus puertas y recibieron al Santo. Él no murió por sus pecados, murió por nuestros pecados. Y cuando la muerte le abraza, se da cuenta que no eran los pecados de él, era mi pecado, era su pecado. Y saca cautiva la cautividad que estaba allí, en ese lugar. Sacó a Abraham, sacó a Isaac, sacó a David y a todos los justos que estaban ahí en el Hades. Y también nos hace que traspasaran un camino. Ya no estaban bajo el imperio del diablo. Sacó cautivo la cautividad y lo llevó delante del Padre. Y cuando resucita, hubo otro terremoto. ¿Usted sabe eso, ¿cierto? Hubo otro terremoto. Las puertas del Hades, cuando moría alguien, siempre se abrían para el mismo lado. El justo era conducido por los ángeles y lo llevaban al seno de Abraham. Y cuando Cristo resucita, nunca había pasado la historia, nunca. Las puertas tuvieron que abrirse para el otro lado. La autoridad del Hijo de Dios. Nunca las puertas del Hades se habían abierto hacia el otro lado. Cristo rompe esa puerta. Por eso que hubo otro terremoto. Sacó cautiva la cautividad. Es más, algunos inclusive hasta resucitaron. Como lo dice Mateo. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Ese trabajo, esa obra, la hizo Jesucristo. Si sus caminos son santos, si sus caminos son santos, ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo ha sido mi caminar? ¿Será que no me he dado ni cuenta que estoy en el camino ancho? ¿En qué camino estamos? ¿En el camino ancho o en el camino del Verbo? Donde el camino del Verbo te invita a negarte a sí mismo, a tomar tu cruz cada día y a seguir al Maestro. Y tanto que nos cuesta negarnos. Si hay algo que nos cuesta es negarnos, la negación. ¿Sabe? Cuando un hombre o una mujer no se niega, no hay cruz. Solamente cuando el hombre o la mujer se niega, aparece una cruz. Si no se niega, no hay cruz. ¿Y para qué será la cruz? ¿Por qué Jesús me dice, niégate, Luciano, toma tu cruz cada día? ¿Será porque Dios quiere que yo simplemente tenga una carga? La cruz es para morir.
Dios te invita a morir. Hoy día Dios me invita a morir. Si no hay negación, no hay cruz. Si no hay cruz, no hay carga. Si no hay carga, no muero ni renuncio a la carne. ¿Estamos dispuestos a morir? Nos invita a llevar no la cruz de Él, mi cruz. Negación. Si algún día tengo otra oportunidad, hablaremos un poquito de la negación, de la cruz y de renunciar. Estoy crucificado juntamente con Cristo, dijo Pablo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, no lo vivo para los placeres de la carne, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amados, estamos invitados a trazar caminos que solo los santificados pueden transitar. Terminamos este mensaje. ¿Cuál es el camino que llevo? Medita. Piensa. Si llevamos caminos de impíos y de pecadores, no estamos en el camino angosto. Si el caminar que tenemos es deleitoso en la carne, no estamos en el camino angosto. Si usted no se niega, ni yo me niego día a día, por más que me ponga esta ropita, pueda tener, como dijo alguien por ahí, un buen hablamiento. A lo mejor el hermano Luciano está durmiendo, hermano Ricardo. Hay que negarse. Este camino es de negación, de cruz y de morir cada día. Ese es el camino del Padre. Amados, hasta aquí queda el mensaje de la palabra de hoy, esperando que sea de edificación y de bendición a su vida. Podamos seguir meditando durante el día en la invitación. Amén. Así que, como dice nuestro pastor, sellamos esta palabra con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias, Señor, por la preciosa palabra, porque es preciosa la palabra. Amén. Así que vamos a darle la oportunidad al coro y podamos alabar de forma sincera a nuestro Dios. Amén. De forma real, genuina, verdadera. Que Dios pueda oír nuestra alabanza, que Dios oiga nuestras oraciones, que salgan de este techo, que salgan solamente de aquí, sino que lleguen a la presencia misma de Dios. Amén. De ese camino que trazó el Verbo, y que esta alabanza pueda transitar por ese camino y haya un grato ante esa divina presencia que quizás cuántas veces hemos menospreciado. Que Dios nos ayude. Aleluya, hermano. David tiene la oportunidad de poder ver, Señor.